Buenas tardes. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto Cervantes a esta tribuna del hispanismo dedicada a Marruecos. Como saben, una de las labores decisivas del Instituto Cervantes es el apoyo al hispanismo, el reconocimiento a las personas que se han dedicado en su carrera profesional y a lo largo de su vida al estudio de nuestra cultura, de nuestra historia. Y el hispanismo marroquí para nosotros tiene especial importancia porque es especialmente importante la vinculación histórica, la vinculación cultural entre España y Marruecos. Marruecos forma parte íntima de la cultura de España y España forma parte íntima de la cultura marroquí, para bien y para mal, porque las relaciones a veces son difíciles y a veces son fructíferas. El trabajo de los hispanistas siempre hace que las relaciones sean fructíferas porque el conocimiento saca a la luz con frecuencia las mejores posibilidades de diálogo. Y es muy importante que reconozcamos la tarea de los españoles y las españolas que se han dedicado a estudiar la historia de Marruecos y a resolver las caricaturas, los malentendidos que con mucha facilidad se ponen en funcionamiento, y reconocer a las mujeres y a los hombres de Marruecos que se han dedicado a estudiar la cultura española. Este es el sentido de la tribuna del hispanismo, y para nosotros es un verdadero lujo poder contar con la participación del profesor Hossain Boussinet, una referencia en los estudios hispanistas en Marruecos, una referencia del hispanismo en la Universidad Mohamed V de Rabat, contar con la presencia de otra referencia del hispanismo en la Universidad Mohamed V de Rabat, la profesora Fatia Benlabab, con la persona que quizás mejor representa la atención, el estudio, la reclamación de respeto en la Universidad Española a los vínculos que tenemos con Marruecos. Bernabé López García, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, es otra de las personas clave que mejor nos ayudan a estudiar los vínculos de nuestras dos sociedades, de nuestras dos tradiciones y de nuestro futuro compartido. Como moderador de la mesa, al que le voy a dar la palabra inmediatamente, hemos invitado también a una de las referencias fundamentales del Instituto Cervantes, a José María Martínez, que es parte de la raíz del Instituto Cervantes, y que después de trabajar durante muchos años como responsable de prensa, como jefe del gabinete de dirección, pues ahora se ha encargado de dirigir el Instituto Cervantes de Rabat y a coordinar la presencia del Instituto Cervantes en el Magreb. Que José María esté en Rabat encargándose de nuestra presencia en el Magreb, que lo hayamos dejado que se vaya, es un signo importante del valor que tiene para nosotros lo que hoy supone nuestro diálogo y nuestra presencia en Marruecos. De manera que muchísimas gracias a todos ustedes por estar esta tarde acompañándonos. Gracias a los participantes, y le doy la palabra a José María Martínez.
Muchas gracias, director. La verdad es que esto de ser hispanista o de dedicarse a estudiar otra cultura, a mí siempre me ha resultado algo un poquito misterioso. Recuerdo, por ejemplo, que Marcel Bataillon dedicó 15 años de su vida, creo que entre los 25 y los 40 y tantos años, en completar Erasmo y España. Un libro monumental que al final fueron algo así como 1000 páginas. Durante todo ese tiempo recorrió casi una decena de países, recorrió archivos, recorrió bibliotecas y al final, con aquel monumento a la historia de España, algo que estaba oculto y que él consiguió resucitar, sin embargo, en el prólogo a la primera edición de 1937, decía algo que les cuento. Decía, la erudición impone a la historia lentitudes insoportables. Es decir, casi estaba pidiendo perdón por haber dedicado tanto tiempo a hacerlo también. Yo creo que esto, en un mundo más o menos acelerado, y esto es un tópico, pero es real, como el que vivimos todos nosotros, resulta admirable que personas como el profesor Buzinev y la profesora Fatiha Benlabag dediquen su vida a estudiar otra cultura, porque además eso cumple otro de esas virtudes, unas virtudes que Ortega y Gasset admiraba más, que era la de ponerse en el lugar de los otros. Bueno, en todo caso, hay grandes hispanismos y hay grandes hispanistas. Por aquí han pasado, por ejemplo, los hispanistas británicos, que constituyen toda una referencia en el campo de la historia contemporánea, pero también de la historia moderna española. Los hispanistas franceses o los hispanistas italianos son una gran referencia también en el campo literario. Los alemanes, por ejemplo, en la arqueología. Pero hay muchos otros hispanismos, y esos hispanismos a veces no son suficientemente conocidos. Entre ellos está el hispanismo árabe, y dentro del hispanismo árabe probablemente uno de los más poderosos, o los dos más poderosos, junto con el egipcio, que ha trabajado durante décadas, desde hace décadas, no solamente por el conocimiento de aquellas zonas comunes de nuestras culturas, y aquí hay varios ejemplos, sino que, y esto todavía es más desconocido, ha trabajado sobre autores, poetas, sobre actuales, sobre la novela del boom, es decir, sobre cualquier tipo de autor o de tema en el que se está trabajando en cualquier universidad europea o americana. Y necesitamos descubrirlo, necesitamos conocer un poco qué es lo que están haciendo, ya que quizá ese trabajo ha quedado más o menos oculto. Y de eso se trata esta noche, de que tanto el profesor Hossein Buzinev como la profesora Fatiha Benlabag, con la ayuda y la visión desde España como arabista del profesor Bernabé López, nos cuenten en qué consiste esa aportación del hispanismo marroquí. Antes de empezar, de todas formas, con las preguntas, me gustaría decirles que tienen en las sillas, tienen no solamente un papelito, sino también un lápiz para que apunten sus preguntas, las preguntas que quieran hacer, y al final pues se las trasladaremos a ellas. Bueno, yo creo que podemos empezar, para entrar rápidamente en materia, podemos empezar pues por el principio, por el hispanismo marroquí. ¿Cómo surge el hispanismo marroquí? ¿Dónde surge el hispanismo marroquí? ¿Cuáles son, digamos, las referencias y cómo ha evolucionado un poquito? Por ejemplo, profesora Benlabag, ¿cómo surge el hispanismo marroquí? Bueno, tenemos que saber que el hispanismo marroquí tiene dos vertientes principales. El hispanismo universitario o académico y la otra vertiente, que es el hispanismo de creación, que es toda la literatura escrita en español o en catalán por marroquíes. Primero ha habido, puedo decir, yo solo puedo hablar del hispanismo universitario como universitaria, soy representante del hispanismo universitario, pero también como estudiosa de la literatura puedo hablar de la literatura escrita por marroquíes, ¿verdad?, en español. Y entonces voy a contar algo. Hablamos del hispanismo.
uno de los ismos, ¿verdad?, que tantos hay en España, ¿verdad? A los españoles les gustó mucho crear ismos. Pero en el siglo XIX no existía aún la palabra hispanismo. Existía lo que se llamaba la hispanofilia. ¿Ah? Y yo encontré la palabra cuando estaba yo haciendo mi monografía de licenciatura, todavía era estudiante, en la obra de Juan Valera. Él utilizó en uno de sus escritos la palabra hispanofilia. ¿Qué significa hispanofilia? ¿Qué significa? El sufijo filia. Se utiliza para formar nombres que designan amor por alguna cosa, interés, atractivo o pasión por alguna cosa. Entonces, antes, y la palabra hispanismo, la verdad yo no sé cuándo empezó a utilizarse. Supongo que con la ola de los ismos que a partir de finales del siglo XIX en Europa y en España en particular, y sobre todo durante las primeras décadas del siglo XX empezaron a utilizarse. Modernismo, futurismo, dadaísmo, cubismo, etcétera, etcétera. Pero eran movimientos de ideas, movimientos ideológicos, políticos, filosóficos, artísticos. El hispanismo no es un movimiento ni de ideas ni tal. Para mí es un área de conocimiento con varias líneas de investigación. Y como área de conocimiento empezó con el nacimiento del hispanismo universitario, a mi modo de ver. Hispanofilia ha habido, y estoy pensando en un diplomático marroquí del siglo XVIII. Era un embajador que fue enviado a España por el sultán Mohammed ibn Abdullah en 1779 y llegó a España para mejorar las relaciones entre Marruecos y España. Gracias a él se firmó el famoso Acuerdo de Aranjuez en 1780 y dejó para la posteridad una obrita de literatura de viajes en que él pudo dejar plasmada toda su admiración por España como hispanófila, admiración por un país que se estaba desarrollando, construyendo carreteras y todo esto lo dejó escrito en su obra. O sea que quiero decir con ello que antes de que empezara y se desarrollara el hispanismo, hubo la hispanofilia, hubo personas que admiraban a España. El hispanismo marroquí universitario, para mí, empezó en los años 50 del siglo pasado, inmediatamente después de la independencia de Marruecos en 1956. Existía antes una institución famosa creada por el protectorado francés, que era l'Institut de Hautes Études Marocaines, porque les interesaba estudiar a los marroquíes para conocerlos mejor y seguramente para dominarlos mejor. En el 1957, esa gran institución fue transformada, claro, el Marruecos independiente lo requería, ¿no? Fue transformada en el primer núcleo de la Universidad Mohammed V de Rabat, la primera universidad moderna del país. Digo moderna porque ya en el siglo IX fue creada en Marruecos una universidad que es la Universidad Qarawiyyin, ¿verdad?, por una mujer. Entonces, el primer núcleo fue la Facultad de Letras de Rabat, de la Universidad Mohammed V. Y desde el comienzo, además de la geografía, la historia y la filosofía, se empezaron a estudiar las lenguas extranjeras, las tres principales, el francés, el inglés y el español, desde el comienzo. Así empezó entonces, podemos decir, estos fueron los primeros pasos del interés universitario, académico, por España, y a partir de ahí empezó el desarrollo. El hispanismo ha ido desarrollándose. Y después del primer departamento en los años 50 han sido creados otros departamentos, el de FED,
luego el de Tetuán, luego el de Casablanca, el de Agadir, luego el de Mohammedia y el de Meknès, y después, que eso marcó un hito en el desarrollo y en la vida del hispanismo en Marruecos, la creación del Instituto de Estudios Hispano-Lusos, la única institución universitaria que se dedica totalmente a la investigación sobre los distintos aspectos de la civilización, la cultura, la realidad social, política de España, del mundo hispánico en general, ¿verdad? Y a partir, es una institución única en Marruecos a nivel del mundo del Magreb y del mundo árabe, con la misión que tiene y la vocación que tiene. Así empezó, entonces. Es una historia, la historia del hispanismo marroquí es una historia larga, hecha de éxitos individuales e institucionales, diría, y también de éxitos relativos, pero es una historia larga y yo hablo fácilmente de la existencia de una gran tradición hispanística en Marruecos. Muy bien, a esto tengo que añadir que precisamente, ya que la profesora Benlabaj se ha referido al Instituto de Estudios Hispano-Lusos, no he dicho antes que ella ha sido la directora desde 2010 hasta hace 3 semanas. Días. Aproximadamente, y que ahora es la responsable del equipo pluridisciplinar de investigación sobre un mundo hispánico y lusófono, también de este mismo Instituto de Estudios. No sé si podemos poner un vídeo con la pregunta que les traslada el director del Instituto Cervantes de Fez, Miguel Ángel San José, porque yo creo que encaja perfectamente en este contexto. Y quizá la pregunta iría dirigida al profesor Bernabé López, porque él se refiere a Fez y el profesor Bernabé López estuvo unos cuantos años en la Universidad de Fez, ¿verdad? No sé si podemos poner el primer vídeo, el vídeo del director del Instituto Cervantes de Fez. Me gustaría preguntar por el nacimiento de los departamentos de hispánicas en la Universidad Marroquí. Me consta que Fez, ciudad en la que vivo, fue una de las primeras en crear estos departamentos y que muchos de los hispanistas más conocidos estudiaron aquí. Me gustaría preguntar cómo se iniciaron estos estudios y si hubo analistas españoles que colaboraron con los hispanistas marroquíes en este proyecto. Por otro lado, también me interesa el fenómeno literario que se ha dado a llamar literatura marroquí en lengua española, porque me gustaría saber cuáles son las causas por las que tantos hispanistas marroquíes escriben en español y si este hecho diferencia al hispanismo marroquí de otros hispanismos. Muchas gracias. Bueno, él en realidad hace 2 preguntas, pero la primera se refiere precisamente al surgimiento del hispanismo en Fez. Usted que estuvo allí durante varios años y que además por esa universidad pasó gente muy notable, incluso algún gran escritor, que me imagino que nos lo recordará. ¿Cómo recuerda usted esos años de su paso por la Universidad de Fez? Creo que merece la pena, aunque antes que preguntarme a mí, habría que haberle preguntado a Hussein Bouzineb, no por la Universidad de Fez, o sea, no para contestar a la pregunta de Miguel Ángel, sino de esos orígenes, cómo era el departamento de Rabat, que era la madre del hispanismo en Marruecos, por quién estaba compuesto el departamento de Rabat. Yo no soy quien para hablar, pero hay nombres, tanto españoles como franceses, que debemos recordar, porque al fin y al cabo la creación del hispanismo, lo recordaba hace un momento precisamente, la creación está bastante vinculada a Francia en lo que se refiere a la universidad propiamente.
Por supuesto que en la zona norte del protectorado español también hubo instituciones, el Instituto General Franco de Estudios Marroquíes, otras varias instituciones, en fin, mencionar determinado nombre en el día de hoy pues es especialmente significativo, pero no hay que menospreciar el trabajo que se llevó a cabo en esas instituciones por determinadas personas que han dejado una huella importante en la formación de estudiosos y de estudiantes. Pero es que la zona norte fue cortada del resto de Marruecos. Es que la historia de Marruecos ha sido absolutamente acaparada por digamos, por la narración francesa. Es que la mayor parte de los historiadores en Marruecos, como han estudiado en determinadas, como no hablan el español, son incapaces de poder acercarse al tesoro enorme que España también dejó en una biblioteca como la biblioteca de Tetuán, donde, por otra parte, si no se digitalizan los documentos, la prensa en español, que hay desde finales del siglo XIX, si no se digitaliza en breve, va por la humedad y por otras inclemencias temporales, puede acabar perdiéndose una parte importantísima de nuestra memoria. Bueno, en cualquier caso no quiero irme por las ramas demasiado, pero sí quiero plantear, y espero que luego nos recuerde esos nombres, Rodolfo Gil, Anguiano, el señor Lupiás y algunos otros que han sido parte de ese arranque de los departamentos. Luego vino ya la generación de los hispanistas como Aziz Abennani y otros hispanistas ya marroquíes del tronco madre. Pero yo voy a hablar de mi experiencia en Fez. Yo llegué en el segundo año de la creación del departamento, era una escisión del departamento de Rabat, y en un departamento pequeñito en el que había habido ya un primer curso, yo los cogí en segundo curso, a lo que fue luego la primera promoción, entre los cuales hay hispanistas como Mustafa Adila, como Abdelatif Limami ya pertenece a la segunda generación, que yo lo cogí en el primer curso bueno. Pero naturalmente ese departamento estaban dos españoles que habían caído ahí por razones también de memoria histórica, es decir, porque a uno de los profesores lo habían expulsado de la Universidad de Granada por cuestiones políticas y su esposa, Fanny Rubio, que cayeron por allí porque los acababan de echar de la universidad. Fuimos de la primera generación de cooperantes que, gracias a un diplomático inteligente, que me debe recordar, que luego fue embajador en la Santa Sede, entre otros sitios, etc. Da igual. Gracias a este consejero cultural y a Rodolfo Gil, que actuaba un poco como su ayudante, pudiéramos decir, decidieron abrir una vía de cooperantes. Cooperantes, en ese mismo año, Ramón Lurido obtuvo una plaza de cooperante en la Universidad de Rabat. ¿Era Ezquerra? Jesús Ezquerra, en efecto. Y bueno, pero lo que debo decir es que en ese departamento había un solo hispanista marroquí, en un primer momento, que era Mohamed Melehi. Paso un poco por encima, porque la otra alma de ese departamento eran 4 profesores franceses, que quizá pueden merecer recordar el nombre, porque, entre otras cosas, eran el año 1974. El año 74 estaba muy reciente el boom latinoamericano. Por otra parte, estaba muy reciente el indigenismo. Acababa de pasar el mayo del 68. Todos estos cooperantes que Francia llevaba a hacer el servicio militar en Marruecos, pues los iban colocando en los institutos, algunos llegaban a la universidad, etc. Y dejaron una huella también importante. Pero lo que me importa decir es que aquella primera onda de cooperantes, que luego fue seguida por Fernando Sánchez Dragó, por Manuel Bayo, por Rafa Chirves, por un profesor de la Universidad de Cádiz que luego que no recuerdo. Eso fue importante que se mantuviera durante una serie de años, pero luego desapareció. Desapareció, y si uno contrasta con lo que yo viví
de las misiones que mandaba de grandes hispanistas como Noel Salomón, que mandaba a Francia a dar cursos de varias semanas a los estudiantes de mi universidad, a mí me daba auténtica vergüenza propia que mi país no hubiera podido hacer algo semejante de traer a grandes hispanistas, a grandes catedráticos que teníamos en España y que hubieran podido también, pero bueno, naturalmente Francia no solo a los mejores estudiantes les enseñaba, sino que luego les daba becas para marchar a hacer su DEA o su tesis doctoral a Francia. Gracias también a Jesús Ezquerra y a Rodolfo Gil, Hussein Bouzine, Rabia, Malik Mbarek, Mohamed Amrani y algunos otros, fueron un primer núcleo de becados que han sido la base un poco del arranque también del hispanismo en España. En cualquier caso, hay que hacer tributo a los presentes y tributo también incluso a los que ya se fueron, como el caso de Rodolfo Gil, que dejaron una huella, porque luego fueron profesores directores del Instituto Cervantes, consejeros culturales durante determinadas etapas, y lucharon contra lo imposible para dejar una huella que hubiera sido mejor si las instituciones oficiales de la época hubieran apoyado un poco más. Profesor Bouzine, ¿algún pequeño recuerdo de su paso por Rabat? Sí, tengo recuerdos. Y lo que pasa es que quería hablar un poco del interés por el español, porque hispanista supone que debe haber primero un interés por la lengua española. El interés por la lengua española por parte de los marroquíes es muy tardío. Es decir, que si miramos la historia, vamos a ver que los que protagonizaron, los que llevaron el español en Marruecos, muchas veces fueron extranjeros, fundamentalmente moriscos, fueron los que desempeñaban la labor de traducción en el siglo XVI, siglo XVII. Luego, curiosamente, como ocurría también en España, los judíos, marroquíes también, fueron los primeros hispanistas, los Palache, etcétera, que desempeñaron esta labor del conocimiento de la lengua española. Es que yo siempre ando comparando. Cuando veo, por ejemplo, que el arabismo en España pues ha tenido una trayectoria bastante arraigada, ha habido siempre un interés, ya desde el siglo XV, ¿verdad? Pedro de Alcalá, en fin, y toda la retahíla de arabistas importantes que han dejado además obras escritas, diccionarios, Patricio de la Torre, en fin, varios diccionarios de árabe-español, Lerchundi, más adelante, en fin. En Marruecos no tenemos nada de esto, es decir, nosotros tenemos que esperar hasta pasada la independencia de Marruecos para tener los primeros conocedores de la lengua española. Puede que haya habido también algún que otro intérprete en tiempos de la colonización, en Alhucemas, por ejemplo, en Tetuán, y además muchas veces eran extranjeros también. Jabbour, por ejemplo, era libanés que desempeñaba lo mismo que pasó en España a veces con los franciscanos que venían de Oriente para ejercer esta labor de traducción. Entonces, el interés por el español es realmente tardío, es de la independencia. Por supuesto, en mi generación, por ejemplo, y las generaciones que me precedieron, sí que recibieron una enseñanza de la lengua española. Lo que pasa es que marroquíes, por ejemplo, es el único que conozco yo en Alhucemas, es el padre del actual jefe del ayuntamiento, no sé cómo lo llamaríamos, de Alhucemas. Le llamábamos Don Mohamed. Era el profesor de español que teníamos en Alhucemas, el único marroquí. Este no figura, por supuesto, en los documentos, digamos, históricos, pero fue mi profesor. Su hijo, muy conocido ahora en la política marroquí, era del PPS, que le debes conocer, es Mohamed Boudra. Su padre, Don Mohamed, fue profesor de español ya en los años 50 en Alhucemas.
personajes como Don Mohammed, por ejemplo, tenemos también Mohammed bin Azuz Hakim, que es un pionero en Tetuán, por ejemplo. Tenemos un Mohammed Larousi, profesor de español, que lo tuvimos también en Tetuán. De estos no habla nadie. Estos son los precursores, los profesores que empezaron, digamos, la enseñanza del español, profesores marroquíes. Estoy hablando de profesores marroquíes que empezaron esta labor docente en el norte de Marruecos. No sé si debió haber seguramente algún que otro profesor en Tánger o en Larache o en Alcázar Quibir, porque también se enseñaba la lengua española. Quería recordar que en el norte de Marruecos, con la independencia, se siguió enseñando la lengua española junto con la árabe. El francés no había penetrado todavía. El francés lo tuvimos como segunda lengua, mientras que el español era lengua de enseñanza de las disciplinas científicas, matemáticas, física, química, etc. Y mayoritariamente había algún que otro profesor marroquí que enseñaba estas asignaturas en español, pero eran sobre todo españoles los que se dedicaban a la enseñanza de las asignaturas científicas en la enseñanza media. En la enseñanza primaria eran todos o casi todos españoles. Normalmente, de haber seguido las cosas de manera natural, a lo mejor en el norte de Marruecos, la enseñanza la enseñanza media podía haber sido bilingüe español-árabe. Pero resulta que por circunstancias políticas se frustró la cuestión y se cambió al francés. En mi caso, por ejemplo, que era la tónica general, teníamos media jornada en árabe y media jornada en español en la escuela primaria. Y luego, cuando pasamos a la enseñanza media, curiosamente se arabizan las asignaturas científicas. Empezamos a dar las matemáticas y las ciencias naturales en árabe y el español se quedó, pero bastante reforzado, como lengua extranjera, pero con muchas horas, como unas 8 horas o más por semana. Y el francés se introdujo como segunda lengua. Entonces se empezó a arabizar poco a poco la enseñanza de las asignaturas científicas y de repente tiene lugar la guerra con Argelia. ¿Quiénes eran nuestros profesores de matemáticas y ciencias naturales? Eran fundamentalmente egipcios, sirios y algún que otro iraquí. Entonces, el año 63 creo que fue la guerra de las arenas en Marruecos, y Egipto toma partido a favor de Argelia. Al tomar partido, Marruecos va a tomar la represalia contra Argelia y a Gamal Abdel Nasser le dijo que se llevara a sus profesores. Nosotros nos quedamos de la noche a la mañana sin profesores y tuvimos que volver al español como parche para continuar nuestra enseñanza de las asignaturas científicas. Y fue así como se introdujo el francés en el norte de Marruecos. Es decir, que la solución fue que, en fin, en vez de perennizar el español como vehículo de enseñanza de las asignaturas científicas, se recurrió a la unificación. Era más fácil porque había profesores ya disponibles y además la cooperación con Francia era bastante bien asentada y fue mucho más fácil, digamos, suministrar enseñantes, profesores de estas asignaturas al norte de Marruecos. Y fue así. Y el español se fue relegando de esta manera como lengua
como segunda lengua extranjera o como lengua extranjera. Sí. Y esto, en lo que se refiere a los orígenes. Sí, ahí yo creo que luego podemos seguir hablando sobre la situación de la lengua española, pero por continuar con el hispanismo, sí. Perdona, en relación con el tema de la lengua española, hay algo que la gente desconoce, y es que la lengua española como lengua extranjera es, en realidad, ha sido la lengua menos extraña en Marruecos, gracias a la labor realizada por sociolingüistas marroquíes, Simon Lévy, Mohamed Saber, que hicieron investigaciones sobre los hispanismos en el dialecto marroquí. La gente nos hemos dado cuenta de que hay palabras, hispanismos en el dialecto marroquí que muchos utilizaban sin saber que eran palabras de origen español, pero existen dentro del dialecto muchísimos siglos antes de la irrupción del francés en Marruecos. Y esto es un dato importante, ¿verdad? Con los moriscos, desde luego, expulsados de España, llegaron entonces palabras, han sido introducidas así. Yo una vez, por casualidad, oí a una mujer anciana descendiente de moriscos, de Rabat, hablar de nieve, diciendo a una nieta suya, tráeme la nieve. Palabra nieve, me llamó la atención, nieve. ¿Qué entendía por nieve? El helado. Es una palabra entonces que trajeron consigo y la gente, los moriscos, entonces de Rabat o de otras ciudades probablemente, utilizan sin saber que es una palabra española que, como otras palabras, utilizamos nosotros. En el árabe, bereber, hakitia, que es el habla de los judíos de Marruecos. Esto lo demostró Simon Lévy en algunos estudios suyos. Era solo para decir que antes de que llegara el francés a Marruecos, siglos antes, el español estaba presente en Marruecos. Acaba de mencionar usted algunos nombres, como Simon Lévy o Saber. Sí. ¿Cuáles serían, digamos, las obras de referencia del hispanismo marroquí? Si alguien le preguntara cuál ha sido la gran aportación del hispanismo marroquí, usted, ¿qué títulos, qué obras, qué nombres, qué trabajos citaría? Bueno, te diré que hay bastantes, pero obras realmente influyentes, bueno, todavía estamos esperando que haya realmente obras influyentes, pero se han publicado estudios, obras como actas de congresos o como resultados de investigaciones hechas que merecen el aprecio de los hispanistas y de los españoles, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo, la producción científica del Instituto de Estudios Hispanolusos. Nosotros hemos podido publicar obras, pero únicas. Tienes, por ejemplo, el libro sobre españoles en Marruecos. Bernabé estuvo con nosotros en el Congreso. Es la única obra sobre los españoles en Marruecos, ¿no? Los exiliados, desde luego. 2, hemos publicado estudios específicos que constituyen una referencia no solo para los españoles, sino también para América Latina, sobre temas globales sobre las fronteras. Recibimos, por ejemplo, contribuciones de españoles que nos hablaron de la frontera con Ceuta, territorio marroquí, etc. Y tenemos colegas nuestros, por ejemplo, me parecen muy interesantes los libros que publica un colega marroquí nuestro que es catedrático en la Autónoma, Madkouri Matawi. Su especialidad es la traductología y él está dando realmente en el instituto, me lo había pedido, le hemos publicado uno de sus libros sobre la traductología y lo árabe. Precisamente él es inteligente. Yo creo que así tenemos que ser los hispanistas. Tenemos que aprovechar el hecho de ser árabes, marroquíes, que al mismo tiempo utilizamos la lengua del Quijote, ¿verdad?, para
aportar algo a los estudios hispánicos o los estudios hechos por españoles. Es algo que fuera de los arabistas nadie puede hacer. Hay incluso estudios que solo nosotros, árabes, musulmanes, etcétera, podemos hacer. Estamos nosotros como una bisagra, digo yo, ¿verdad? Entre mundos, entre culturas, y tenemos la capacidad de utilizar la lengua española para poder transmitir ideas, saberes a los españoles por medio de la lengua española. Y Mahtawi lo hace bien, traductología y traducción al árabe. Yo personalmente estoy trabajando sobre la mística y he publicado varios estudios sobre comparando las tres místicas, la cristiana, la musulmana y la judía. Estoy trabajando sobre el tema del diálogo interreligioso y aprovecho el hecho de ser árabe, que es mi lengua natal, y ser hispanista para aportar algo, yo creo. Y decía al principio que todavía el hispanismo marroquí no ha podido publicar obras realmente influyentes. Porque estoy pensando, por ejemplo, en el hispanismo inglés o británico. En los años 60, nuestro hispanismo universitario estaba naciendo, ¿verdad? Un historiador que luego se convirtió en un historiador profesional, porque historiadores profesionales los hubo en Gran Bretaña, publicó en el 61 una obra enorme que ha tenido mucho impacto aquí en España por reconocimiento de los historiadores españoles. Fue su historia de la guerra civil, la guerra civil española, y luego, unos años más tarde, publicó, es el historiador Hugues Thomas. Y luego publicó también una obra a la que dedicó no sé cuántos años de trabajo de investigación sobre la historia de España de 1809 a 1936 o 36, ¿verdad? Esas son obras influyentes, es lo que entiendo yo por obras influyentes. Yo estoy esperando que historiadores marroquíes, que los hay buenos, ¿verdad, Buzina? Tenemos buenos historiadores que muchos no están en los departamentos de estudios hispánicos, ¿verdad? Estoy esperando que algunos historiadores unidos, si no individualmente, formando grupos interdisciplinarios o pluridisciplinarios, saquen alguna obra sobre España que sea una obra influyente. Dicho esto, tenemos estudios literarios, de lingüística, sobre traducción, etcétera. Precisamente... Se ha pronunciado aquí el nombre de Simón Leví, fue profesor, para mí lo he olvidado en el equipo que estaba en aquel naciente departamento en el que estudió Hussein Bouzine. Simón Leví tiene una obra fundamental, básica, sobre el estudio de los hispanismos en el lenguaje de los hebreos de Marruecos. Es una obra que está esperando, digamos, se editó una primera parte en la Universidad de Zaragoza por Federico Corriente y está esperando que la obra completa se publique. Y yo creo que aquí tenemos la institución que probablemente debe de acometerlo, porque sería realmente importante que Marruecos, con la ayuda que fuera necesaria, puesto que se trata de un tema hispánico importante, se pudiera llevar a cabo y rendirle el homenaje que se merece, entre otras cosas, ¿no? Sí. Además de esto, de este recuerdo a Simón Leví, usted desde el campo de las ciencias humanas, ya que nos hemos centrado sobre todo en el campo literario, desde el ámbito de las ciencias humanas, ¿destacarías alguna aportación esencial del hispanismo marroquí? Vamos, no quiero barrer para adentro, pero tengo especial fe en un historiador que pertenece a un departamento de español, Murat Zarruch, ahora mismo en Casablanca, y que tiene dos obras
importantísima sobre los traductores del siglo XIX y XX, los traductores los españoles, los traductores del árabe, ¿no? Yo creo que es una promesa que sin duda puede desarrollarse en el futuro. Pero yo quiero aprovechar la palabra para hablar del tema de la traducción. Tú lo estabas diciendo anteriormente, esa bisagra. El hispanista es también el intermediario entre dos culturas, ¿no? Y la traducción es un ámbito en el que se acercan las culturas de manera fundamental. Y quiero recordar aquí una cosa buena que ha hecho mi país en el Ministerio de Cultura, que son las ayudas a la traducción, entre las cuales yo hice un estudio del año 95, que fue cuando estas ayudas a la traducción se abrieron, hasta el año 2010 o 2011, y creo que fueron 192 obras traducidas al árabe las que se hicieron. Digamos un 40% fueron marroquíes los que, 76. Los que las hicieron esa traducción. Sin embargo, en ciencias sociales, es decir, el conocimiento de España no es solo que se conozca el Quijote, que no hay ninguna traducción del Quijote publicada en Marruecos, pero bueno, hay otras traducciones al árabe que se han hecho del Quijote. Pero hay, digamos, traducciones de obras del Siglo de Oro, etcétera, etcétera. Yo creo que haría falta por parte de los que dan esas ayudas, por parte también de los que solicitan esas ayudas, tanto las editoriales a las que apoya el Ministerio de Cultura, las editoriales que van a publicar los libros, como los propios traductores, que son siempre hispanistas de las distintas universidades de Marruecos, tener una estrategia común para que se traduzca algo verdaderamente representativo de todos los ámbitos de la cultura española. Y la cultura no es solo literatura, la cultura es también, naturalmente, ciencias sociales. Algo que ayude, sobre todo, libros en árabe que ayuden a conocer cómo es España, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista político. No hay ni un libro publicado sobre la transición española, no hay ni un libro publicado sobre la estructura administrativa de nuestro país, del país de las autonomías, por parte que nos estén dando quebraderos de cabeza recientemente. Pero es algo que es un logro de España, de alguna manera. No hay ninguna obra. No sé si es porque los traductores no la han propuesto, porque las editoriales no lo han solicitado, porque nadie lo ha sugerido que puede ser útil el poder hacerlo. Pero yo creo que ahí hay un trabajo muy importante de traducción. Estas ayudas se siguen publicando y dando, y creo realmente que este es un camino que hay que desarrollar, ¿no? Sí. Profesor Businet, Yo sí. podría añadir una cosita más, y es que tenemos en el norte, o teníamos, la revista Tamuda, que luego se juntó con Esperis, y Esperis Tamuda es una de las referencias hasta la actualidad, digamos, de revista científica, en el sentido, digamos, de revista seria. Lo que pasa es que hispanistas marroquíes que hayan publicado cosas serias en estas revistas, a no ser que sean en francés, no sé si tú tienes alguna referencia. Muy escaso. Sí. Por lo que se refiere a la traducción, Malika creo que ha debido publicar cosas del Arwi, que son referencias para Marruecos. Ha traducido. Pero ha sido conocer Marruecos aquí. Lo que yo quiero también es que se conozca España allí. Por supuesto. Lo que pasa es que en esto también, aunque vaya a hablar de mí mismo, nosotros con Rabia, con Fikri, con Said Sabia hemos publicado la historia de Marruecos, que es un tocho de unas 880 páginas. Y es lo primero que se ha hecho de esa extensión sobre la historia de Marruecos. Y la hemos hispanizado y está, creo que debe haber un ejemplar por aquí también, en el Cervantes. En fin,
se hace lo que se puede. No, no, sin duda. Sí. Por supuesto, lo que tú dices de que en otro sentido no hay mucha preocupación por llevar, digamos, a la otra orilla la vida política, histórica, sociológica, etcétera, de España. Sí, hay una falta de esta reciprocidad, de llevar, de hacer conocer. Si no lo hacemos, mira, van a persistir esos complejos, esa visión negativa que cada uno de las dos partes tiene del otro, etcétera. Esta es una labor. Has puesto el dedo sobre la llaga, un punto muy sensible. Otra cosa que quisiera añadir, el hispanismo universitario marroquí se ha centrado siempre en dos cosas, la filología y la literatura. Es decir, que no se forma dentro de lo que llamamos estudios hispánicos a sociólogos, antropólogos, filósofos. Es lo que nos falta. Para mí, esta es la carencia que tenemos. Yo, durante estos últimos años, como responsable del Instituto de Estudios Hispanolusos, he procurado atraer a jóvenes marroquíes que estudiaron aquí, hicieron su doctorado aquí, en diversas universidades de historia, arqueología, sociología, patrimonio, los ha traído y ahora forman parte del equipo del Instituto de Hispanolusos. Y en el instituto tenemos por fin a una socióloga formada en España y estudió desde el comienzo, hizo desde el comienzo estudios hispánicos. Es el cambio que necesitábamos. Y yo, es un llamamiento que hago a los responsables nuestros, no sé hasta qué punto podrá ser fácil. Necesitamos una reforma de los estudios hispánicos universitarios, para que formemos no solo a filólogos y literatos, no, a historiadores que no lleguen a la historia partiendo de la filología, no, que estén formados como historiadores desde el comienzo, a sociólogos, antropólogos y tal. Hablando de revistas, he creado en el 2014 la revista El Irfan, la que dirijo, y es en el ámbito de los estudios hispánicos la primera revista de ciencias humanas y sociales, la primera. Y procuro, por ejemplo, en la parte dedicada a las reseñas, dar a conocer libros, ¿verdad?, de ciencias sociales, aquí por lo menos a través de las reseñas, como publicamos también estudios, artículos sobre distintos aspectos que no únicamente la literatura o la lengua. Profesor Businev, usted es académico correspondiente de la Real Academia Española, el único marroquí, el primero y el único marroquí en estos momentos, hasta ahora. ¿Qué es lo que lleva a un marroquí a convertirse en hispanista? ¿Qué es lo que lleva a un marroquí a convertirse en hispanista? Es una pregunta un poco comprometedora. Yo creo que, esto siempre lo he dicho, que el español debe ocupar un lugar estratégico en la cultura marroquí. No por agradar a España, es que la lengua española constituye un elemento orgánico de nuestra cultura. Sin la lengua española, gran parte de nuestra historia no la vamos a conocer. La historia, por ejemplo, de los moriscos, que forman parte, incluso constitucionalmente, del pueblo marroquí, no se puede conocer si se salta la documentación española. Lo que se ha escrito en español no es que sea fundamental, es que es imprescindible, porque en árabe se han escrito generalidades. No tenemos esa precisión documental que nos aporta la documentación española, por la naturaleza misma de esta documentación.
Nosotros tenemos muchas crónicas, muchas no, tampoco hay muchas, pero tenemos crónicas y no tenemos documentación, sobre todo cuando me refiero a la historia del siglo XVI y XVII y XVIII también. No tenemos, desgraciadamente, esa documentación de archivo que te documenta el día, el momento, los personajes que intervienen y a veces la hora en el que tiene lugar un suceso. Esto lo encontramos en la documentación española. Te aporta una claridad, unos detalles que no siempre, que no encuentras en la documentación nuestra. La documentación marroquí, primero, es escasa y segundo, es imprecisa. Es imprecisa. Por eso he dicho siempre que nuestra historia está básicamente esclarecida, escrita en otras lenguas, además del español, por supuesto. La tenemos también en portugués, en francés, en holandés, en inglés. Y en español me refiero particularmente a esta etapa, como he dicho, del siglo XVI, XVII y XVIII. En árabe, cuando abordamos hechos históricos, tenemos crónicas, muchas veces complacientes, de los soberanos a los que se escribían dichas crónicas. Por eso yo creo que es una necesidad, es una imperiosa necesidad para nuestra cultura, para conocernos a nosotros mismos. Yo mismo, por ejemplo, he escrito una cosa sobre los moriscos a partir de los archivos españoles y, sinceramente, he visto que hay una diferencia enorme entre lo que han escrito nuestros compatriotas y lo que han escrito, lo que ha dejado la administración española de la época. Documento que te relata exactamente quién interviene en el hecho, cuándo, cómo y al final la resolución incluso del soberano en cada hecho, ¿no? En fin, es la naturaleza de la documentación de cada país. Nosotros a lo mejor tenemos que cambiar un poco, o teníamos, ahora es un poco tarde para el pasado, teníamos que haber adoptado pues, una técnica más rigurosa para documentar los hechos. Bueno, pues como ha mencionado usted a los moriscos, estamos hablando de hispanismos, voy a aprovechar para anunciarles que el Instituto Cervantes de Rabat va a crear la Cátedra Instituto Cervantes de Rabat. Esta es una figura dedicada fundamentalmente a los hispanistas, que consiste en que todos los años encargaremos a un hispanista que trabaje y que nos ayude a dar a conocer aquellos asuntos o aquel asunto de su especialidad con los que está trabajando en ese momento. El primero va a ser precisamente el profesor Buzinev, el primer titular de la cátedra, y vamos a hacer todo un ciclo de actividades en torno a los moriscos. Él ya ha elaborado un programa muy ambicioso con los grandes especialistas ahora mismo de todos los continentes y en la historia de los moriscos, y yo creo que puede ser un periplo en el que estemos metidos durante todo el próximo año 2020, sumamente interesante, enriquecedor, y que desde aquí, para aquellas personas que vayan a estar en Rabat, los invitamos ya a que asistan. Pero volviendo al hispanismo, hay una pregunta del público que va dirigida a la profesora Benlabag, y que no nos dice el nombre de quien la hace, pero la pregunta es muy clara. ¿Se ocupa el hispanismo marroquí del mundo iberoamericano o solo del español? Sí, desde el comienzo. América Latina ha sido desde los años 60, por lo menos en nuestra universidad, que es la primera, un subcontinente importante, un tema importante, ¿verdad? No solo la literatura, sino también la historia y la sociedad de los países latinoamericanos hasta hoy. Y no son muchos, la verdad, los latinoamericanistas, pero ha habido y hay buenos
latinoamericanistas en las universidades de Marruecos. Sí, siempre. Y la América Latina siempre ha ejercido una atracción enorme en Marruecos, la verdad. Más todavía a partir del año 2004, cuando Su Majestad hizo su gira por varios países de América Latina. América Latina nos atraía como un mundo lejano, pero muy interesante. Se refería Bernabé hace un rato al tema del indigenismo. Para nosotros, estudiantes, el tema del indigenismo era una novedad, ¿verdad? El boom de la literatura, de la novela hispanoamericana, eso tuvo mucha importancia en la Universidad Marroquí y, de hecho, jóvenes estudiantes, entre ellos yo misma, leíamos a Gabriel García Márquez, los grandes del boom, incluso conocíamos a autores realmente y obras, las primeras obras literarias publicadas en América Latina. Es decir, que, por ejemplo, en el Departamento de Estudios Hispánicos de Rabat se estudiaba la literatura hispanoamericana desde Facundo hasta los escritores, poetas, novelistas más modernos del siglo XX. Y lo hacíamos con pasión. Se hicieron muchas monografías interesantes y también tesis doctorales sobre Hispanoamérica, la literatura hispanoamericana, desde siempre. Para nosotros, el mundo hispánico lo engloba a España, Hispanoamérica, incluso a Guinea Ecuatorial, desde luego, porque nos interesamos también por la África hispánica, desde luego. Muy bien, si les parece, vamos a pasar a hablar entonces durante unos minutos de la situación del español en Marruecos. Yo creo que es el momento, además de poner dos vídeos, los dos consecutivamente. Primero el de la directora del Instituto Cervantes de Casablanca, María Jesús García, y a continuación, sin pausa, de la directora del Instituto Cervantes de Tetuán, Dolores López Enamorado. Buenos días, un saludo cordial desde Casablanca a los participantes en la tribuna de hispanismo marroquí y también a los asistentes en la sede de Madrid a esta tribuna, a esta interesante tribuna. Mi pregunta tiene que ver con las quejas que he venido oyendo desde que yo estoy aquí en esta ciudad hace 2 años de profesores, sobre todo de profesores de español, que se quejan por la escasa presencia de la materia de lengua española en la enseñanza reglada, tanto en la educación secundaria como en la universidad, que está dejando sin trabajo a muchos profesores y está pues, dejando las aulas vacías de estudiantes. ¿Qué futuro ven ustedes al español en este país con esa realidad del sistema educativo marroquí? Si piensan que va a haber algún cambio y qué podemos hacer los organismos, las instituciones, como la universidad o como el Instituto Cervantes, para paliar y compensar esta realidad. Sí tengo que decirles que el Instituto Cervantes, no solamente el de Casablanca, sino los institutos Cervantes de toda la red de Marruecos, están teniendo, sin embargo, en este momento un gran número de alumnos y un número muy importante de matrículas. Pero la realidad del sistema educativo es esa otra, según me transmiten los profesores de español. ¿Qué futuro le ven y qué podemos hacer para paliar esa situación? Gracias. Hola, buenas tardes, queridos amigos, profesores Hussein Bouzine, Fatiha Bellabba, Bernabé López García. Bueno, desde Tetuán os saludo, es un placer compartir este momento con vosotros y poder haceros una pregunta que nos preocupa aquí en Tetuán. El centro de Tetuán, como está ocurriendo en general en los centros de Marruecos, está viviendo un momento de crecimiento y de matrículas, un momento esplendoroso del español. Pero a mí me gustaría que entre vosotros, como especialistas y buenos conocedores de la realidad de este país, de la educación aquí, pudierais valorar cuáles son los motivos, el origen de esta subida, que estamos orgullosos, muy contentos, pero que pensamos, que queremos conocer porque pensamos que debe tener un límite, o sea, que en algún momento esta tendencia se invertirá y
Nos gustaría saber cómo mantenerla, cómo hacer frente a todo esto y cómo analizarla. Hablando con los estudiantes, tenemos una mayoría, un crecimiento muy grande en una franja, es decir, los chicos que se quieren ir a estudiar a las universidades españolas. Y es curioso porque estos chicos antes iban a la universidad francesa y ahora necesitan un nivel B1 para ir a la universidad española y quieren cursos acelerados e intensivos bueno, para estar preparados para acceder a la universidad. Esa es una causa. Esa es una realidad, pero hay muchas más, la imagen de España, eso es lo que os planteo. Yo creo que vuestra experiencia y vuestro conocimiento nos va a ayudar mucho para prever y prevenir lo que puede ocurrir de aquí en adelante y hacer frente de la mejor forma posible, ofreciendo la mejor calidad de enseñanza, pero bueno, estando abiertos a que este crecimiento puede ser continuado. Muchas gracias y bueno, un fuerte abrazo desde Tetuán. Gracias. Profesor Businev, ¿sus hijos hablan español? Sí, mis nietos. Mis hijas, tengo 2 hijas, Ajá. tengo 5 nietos, sí, hablan español. Todos ellos hablan Mis español. hijas han estudiado en el colegio francés. Lo que pasa es que una nació en Madrid, se fue de aquí a los 2 años. Y en el instituto francés daba lengua española. Daban las dos pasaron más o menos por el mismo proceso. Y los nietos, los 5, están en el colegio español. Sí. ¿Y su esposa habla español? ¿Cómo? ¿Su esposa habla español? Mi esposa no solo habla español, tiene una escuela de español para enseñar la lengua española, sí. Es licenciada también en español. Doctora por la Autónoma. Profesora Abel-Lavag, y su... Ha olvidado a Yasmín, que también hizo la escuela de negocios, la Escuela Europea de Negocios, la Academia de Negocios aquí. Sí, es verdad, es verdad. Sí. ¿Y lo suyo, señor Abel-Lavag? Bueno, son los hijos de mi ahijada y estudian en el colegio español. Son 2, Adam y Sara. Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya estamos preparados para hablar de cómo ven la situación en estos momentos del español en Marruecos. Cualquiera de los dos. Bueno, hemos dado hace como 3 o 4 años el toque de alarma. Desde luego, yo como hispanista, y, es verdad, hemos notado una cierta regresión del español en la enseñanza secundaria, incluso en la enseñanza superior. Es decir, el número de alumnos ha disminuido, ha decrecido, y eso nos empezó a inquietarnos y hemos compartido nuestra inquietud con nuestros amigos españoles, la Embajada del Instituto Cervantes, y nos hemos reunido varias veces juntos para tratar este tema, y en el Cervantes hizo varias iniciativas reuniendo a marroquíes, incluso a responsables del ministerio, para plantear esto, porque bueno, hay cierto temor por el porvenir del español en Marruecos, porque bueno, segunda lengua extranjera por el número de las personas que la hablan, no únicamente la estudian en las aulas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que perder el terreno? El problema es que, como en el mundo entero, y por pragmatismo lingüístico, hoy se dice hay que estudiar, conocer el inglés, que es el idioma más solicitado. Y es normal que los padres tengan esta inquietud, que quieran que sus hijos estudien inglés, que no español, porque piensan que el inglés permitirá a sus hijos acceder al mercado laboral más fácilmente. Es lo que llamo yo pragmatismo lingüístico, y los responsables políticos en Marruecos han insistido en ello. Lo que decía Lola, en el mismo momento se están registrando
Se están registrando unas cifras extraordinarias, ¿verdad? Está aumentando el número de marroquíes que están estudiando español en los distintos centros, los distintos institutos Cervantes, lo cual es magnífico, ¿verdad? Y para mí es una compensación. Esto me alegra a mí, porque son marroquíes los que van a estudiar español en los institutos, en el Instituto Cervantes, por diferentes motivos. Por diferentes motivos. Y entonces, para mí es una compensación. Y para permanecer así, con esta tonalidad positiva, yo creo que, bueno, no vamos a ser demasiado alarmistas, todavía más alarmistas que lo hemos sido desde hace unos años hasta ahora. ¿Por qué no nos fijemos en la cantidad y dejemos de fijarnos en la cantidad? Nos fijemos en la calidad y que dejemos en fijarnos en la cantidad. Bueno, sí, en los departamentos de estudios hispánicos de las distintas universidades se ha bajado, por ejemplo, de 400 alumnos a 50. Bueno, admitámoslo así. Y tenemos que concentrarnos en la calidad de la enseñanza. La enseñanza del español en la secundaria. La calidad de la formación y de la investigación científica en las universidades. Y estoy pensando en las primeras décadas, las décadas de los 70, 80 del siglo pasado. Y lo que se hacía en los departamentos de español en las universidades. Se trataba de pequeños grupos de alumnos. Incluso llegábamos a hacer 25, 24 estudiantes únicamente. Y la calidad de la formación era superior. A eso tenemos que volver. Porque tampoco es algo bueno que tengamos un gran número de estudiantes en las aulas. Muchas veces eso no contribuye a una formación, la formación deseada. Busquemos la excelencia y trabajemos con buenos profesores, con la contribución de los españoles, ¿verdad? Y con pequeños grupos de estudiantes. Estoy segura que los resultados serán mejores. Es mi punto de vista, la verdad. Sí. Lo que puedo decir, y soy testigo, y es que todas las instancias oficiales en Marruecos estimulan, aprecian y quieren que el español se desarrolle. De hecho, se ha ayudado, por ejemplo, a la construcción del Instituto Español de Rabat. Y hay una preocupación realmente positiva por impulsar la lengua española en Marruecos. Estoy hablando de las instancias oficiales. Las instancias oficiales están muy claras en esto. Es decir, que quieren impulsar la enseñanza de la lengua española en Marruecos. Ahora bien, hay una contradicción, y es que estamos observando un decaimiento de los efectivos que aceptan, sobre todo en la enseñanza media, estudiar el español, y por otra parte estamos viendo que grandes cantidades de marroquíes, incluso que hayan estudiado en el Instituto Francés, deseosos de continuar sus estudios en España. Por una parte, gente que viene, o de los institutos marroquíes o franceses que quieren seguir estudios en España, y por otra tenemos un abandono, digamos, de los efectivos dentro de los institutos marroquíes. Yo creo que no puedo aportar una respuesta convincente ahora mismo. Esto requiere un estudio sociológico para conocer realmente cuáles son las motivaciones de que la gente no quiera ir o no acepte tener como segunda lengua el español,
Y por otra, después buscan ir a estudiar medicina o farmacia o ingeniería en España. Hay que encontrar una respuesta convincente al fenómeno y no creo que se pueda aportar así, improvisando, una solución. Se debe estudiar, se puede hacer una investigación, una encuesta para ver cuáles son las motivaciones reales. ¿Acaso es la calidad del profesorado? ¿Acaso los materiales? ¿Acaso esto o aquello? Pero creo que se debe llevar a cabo un estudio sociológico sobre este punto, porque es una contradicción. Por una parte, los alumnos rehuyen un poco, no como antes, rehuyen alistarse, valga la expresión, en los departamentos de español, no en los universitarios, pero en las secciones de español en los liceos. Y por otra, luego buscan estudiar en España. Es un dilema al que hay que encontrar una solución, pero convincente, sobre una base científica. Yo aportaría algo, si me deja José María, añadiendo lo que han dicho los dos profesores. Creo que hay algo estructural en los planes de estudios. Antiguamente los planes de estudio facilitaban más la posibilidad del español. Cuando había 400 estudiantes que yo he tenido, es que luego había trabajo para todos. Había trabajo para todos en los diferentes liceos, porque los planes de estudio lo preveían de una manera en donde no era marginal el español, sino algo que pasaba, porque era una herencia, una herencia francesa, era una lengua fundamental. Túnez continúa con ese plan. En Túnez los liceos están llenos de estudiantes de español. En Marruecos estaban llenos de estudiantes de español. Ya no, porque claro, la competencia con el inglés, y es lógico. Pragmatismo lógico, inteligente. Bueno, ¿es que acaso nuestro Ministerio de Educación, que se empeña en crear nuevos institutos, no es el camino, desde luego, desde mi punto de vista, no es el camino crear más institutos españoles como pueda hacer la misión francesa? El camino a lo mejor es desplazarse a Rabat y hablar con las instituciones y convencer a alguien muy íntimo del tema educativo en Marruecos, que es un gran hispanista y fue embajador aquí durante muchos años y es consejero real, el señor Azimán, convencerlo de que hay que volver a una vieja estructura de planes de estudio donde se potencie la posibilidad, sin menoscabo del inglés, pero lógicamente donde el español no sea algo marginal. No es algo marginal, hoy estamos viendo, porque luego los institutos Cervantes hay interés, pero hay puertas abiertas en los visados para que vengan. ¿Es que acaso las universidades están abiertas? Es que resulta que en los estudios de doctorado en la Universidad de Madrid, cuando le cuesta 4.000 euros a un español estudiar un máster, a un marroquí le cuesta 8.000. Eso se puede comer con alguna cabeza. ¿Por qué se ha encarecido al doble a los extranjeros el estudio? Nuestras universidades las queremos para nosotros solos. De esa manera no habrá intercambio, no habrá posibilidad de una riqueza. Estamos llenos de estudiantes de Erasmus. Con los europeos se tiene un trato, con los extracomunitarios es una catástrofe política. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad enorme de nuestras instituciones para lograr intentar resolver esa cuestión que nos preguntaban las dos profesoras directoras de los institutos Cervantes de Casablanca y de Tetuán. Creo que habría que intentar defender un poco más esa posibilidad, pero de una manera estructural. Si a lo mejor soy un utópico y estoy soñando con posibilidades, pero en fin, creo que habría que por lo menos tratar de ver las cosas desde ese punto de vista y ser menos cicatero con todos los estudiantes que quieran venir a estudiar en España,
entre otras cosas, aunque sea por el egoísmo más total, de que al fin y al cabo, como hizo Francia, eso va a revertir algún día en intercambio económico, en intercambio humano, en intercambio vital. Naturalmente, cuando una persona estudia medicina en la Universidad de Montpellier, todos sus contactos para los materiales que va a terminar comprando, todo va a revertir a Francia. Yo tampoco quiero ser egoísta ni defender más el capitalismo de la cuenta, pero vivimos donde vivimos. En cualquier caso, por ahí a lo mejor podría haber camino, no lo sé. Bueno, prácticamente no nos queda tiempo. Hay muchas preguntas de quienes nos acompañan hoy y es imposible hacerlas. No me gustaría tampoco terminar abriendo un tema vastísimo, pero creo que hay una que tiene un gran interés, aunque sea para comentarlo brevemente en 4 o 5 minutos antes de despedirnos, y es ¿cómo sienten que se trata en España y en general en el mundo hispánico lo marroquí, lo árabe, o para concretarlo mejor, en el mundo intelectual hispánico, cómo sienten que se tratan las aportaciones marroquíes y las aportaciones árabes en general? ¿Cómo se sienten tratados? ¿Hablas de la producción científica? ¿Hablas de...? De todo en general. Es decir, cómo la imagen de Marruecos, la imagen del marroquí, cómo creen que es percibida en España y en general en el mundo hispánico. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es la presencia, vamos a decir, intelectual en España. Me da la impresión de que sí es aceptada. Lo que no se acepta quizás, o se acepta menos, o se tienen ciertas posturas negativas con respecto a los marroquíes, supongo, no sé si igual me equivoco, debido a una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en España, es con respecto a la presencia de los marroquíes, particularmente de los obreros, de los inmigrantes, pero no tengo tampoco la certidumbre de que lo que estoy diciendo sea exactamente así, pero me da la impresión de que lo que producimos como intelectuales, como cultura, se aprecia. Conocemos las reacciones de los colegas españoles y aceptan y elogian nuestra producción. Ahora bien, el marroquí en España, que forma parte de la sociedad, pues hay posturas variadas. Hay posturas variadas según muchos criterios. Los escritores marroquíes que están en España creo que están en cierta medida aceptados, pero el obrero, el hombre, la mujer que viene a trabajar aquí en los invernaderos o los inmigrantes que no han encontrado trabajo y que eso ya es otra cosa. Sinceramente, me parece que no hay una aceptación total de este elemento. Esta sería una pregunta para los tres, para terminar. Sí, yo pienso lo mismo. La verdad, la producción científica de los hispanistas marroquíes en general, porque tenemos contacto con investigadores, profesores de distintas universidades aquí en España y en América Latina. Desde luego, hay una buena aceptación. Hay un deseo de intercambio de parte de investigadores académicos españoles. Y sobre todo, hay otra cosa, lo que para mí significa que hay aceptación en este momento, estamos iniciando una práctica nueva. Hay universidades españolas que invitan a hispanistas marroquíes a impartir seminarios doctorales. Esta es una novedad. Y de mi equipo, del equipo pluridisciplinar de esos hispánicos y lusófonos, muchos vamos a dar
a impartir seminarios doctorales. Esto es importante. Y hay en estas universidades, Barcelona, Valencia, la Universidad de Argentina, de México, etcétera, están solicitando, pidiendo la contribución de hispanistas marroquíes acerca de temas determinados. Los temas son el Islam, la espiritualidad musulmana, los feminismos y género, derechos humanos y género principalmente. Entonces, para mí esto es un reconocimiento del valor de los hispanistas marroquíes y del trabajo que hacen algunos hispanistas marroquíes, y espero que esto se multiplique. Es un parámetro para mí, es un parámetro para medir la aceptación del hispanismo marroquí fuera. Bouzineb se ha referido a la literatura. Es para mí también un buen indicador. Ahora la literatura escrita por marroquíes goza de una aceptación. En España se habla en medios de comunicación y tal, universidades también, se habla de esta literatura con elogios. Lo que hay que hacer ahora nos incumbe a nosotros, los hispanistas marroquíes. Tenemos que trabajar también desde Marruecos para una mayor visibilidad de esta literatura, y que es otro nexo, ¿verdad?, que nos une a nosotros marroquíes con españoles, sobre todo en este momento. Yo creo que esta es la misión también del hispanismo marroquí. En este momento, en las altas esferas se está hablando de la excelencia de las relaciones entre Marruecos y España, Marruecos y España como países amigos, vecinos, complementarios, solidarios, socios estratégicos y globales. Yo creo que ahora el hispanismo, de una parte, y los españoles, investigadores, etcétera, tenemos que estar a la altura de la excelencia de las relaciones entre nuestros dos países. ¿Y cómo lo ve un arabista español? Digamos, lo veo desde el ángulo, sobre todo esa segunda parte de la que hablaba Hussein. Yo creo que hay un dominio de estereotipos que siguen perviviendo en España, que hay que combatir. La islamofobia es una realidad, el desconocimiento profundo de lo que es el mundo islámico por parte de la inmensa mayoría. Los hispanistas, desde luego, pueden tener ahí un papel que cumplir. Pero pienso que, digamos, que es importante también que un país como Marruecos, el Marruecos oficial, aporte algo que desde hace muchos años se viene planteando, la posibilidad de tener un centro cultural que haga actividad, que conozca que Marruecos es una sociedad civil y no civil muy rica, una sociedad intelectual muy viva, donde hay un cine muy activo, donde hay literatura, donde hay todo eso. Se desconoce absolutamente, no se ve más que a través de la noticia en el periódico donde ha habido una patera o ha habido una detención de unos vendedores de hashish. Es decir, siempre se ve lo negativo. La convivencia en los barrios en España, salvo en localidades como El Ejido y en algunos lugares un poco de modés, pero es una convivencia que desde mi punto de vista la veo de manera positiva. Se va aceptando poco a poco al marroquí, pero el cliché pervive y ese cliché hay que combatirlo. Y yo creo que sin duda Barcelona y Madrid como ciudades españolas fundamentales y básicas y la cabeza de las capitales de España deberían tener un centro cultural que tendría una aceptación enorme, porque el turismo español hacia Marruecos está demostrando que Marruecos cada vez es más abierto, se va abriendo, está con voluntad de apertura y de que sea conocido. Y creo que eso ayudaría a mejorar una imagen estereotipada y torpe que se tiene de lo que es el Marruecos y los marroquíes.
y las marroquíes. Muy bien, sí. Se habló hace unos años de la creación de un centro cultural marroquí en Barcelona, un proyecto que luego no sabemos qué pasó, entonces no se creó nada, desgraciadamente. Muy bien, pues muchas gracias, profesor Buzineb, profesora Benlabaj, Gracias a ti. profesor Bernabé López, por esta brillante lección en torno al hispanismo marroquí. Y recuerden siempre que el Instituto Cervantes es la casa también de los hispanistas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.